El Señor les bendiga. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Capítulo 28 desde el versículo 16. Mateo capítulo 28 desde el versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que nos afirma, nos fortalece, nos establece en ti, Señor. Padre amado, yo te pido que hoy, Señor, seas tú, Dios del cielo, tratando, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Tratando con quienes ya somos tus hijos y con aquellos que tú también estás llamando, Señor, al arrepentimiento, Padre amado. Que tu salvación hoy les alcance, Señor, porque para ti nada es imposible. Todo corazón endurecido sea, Señor, vuelto en un corazón de carne, donde pueda ser escrita tu palabra, donde toda vida sea llena del poder de tu Espíritu Santo para poder vencer, Señor, y para servirte y amarte de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él les dijo a los discípulos que fueran allí al monte de Galilea, porque allí se iba a encontrar con ellos. Y dice que estaban aquí los 11 reunidos. Ya eran 11, sabemos lo que había sucedido con Judas, ya no eran 12 en este entonces. Y estaban allí los 11 reunidos. Y el Señor se mostró ya resucitado y glorificado. Cuando ellos estaban con su maestro y Él les hablaba y les decía que Él tenía que ir a la cruz, que Él tenía que ir a la muerte y que luego iba a resucitar, ellos no lo creían todavía. Hasta que ya le vieron resucitado, dice la palabra. Cuando ya le vieron resucitado, ellos fueron conscientes de esa verdad que Él les anunciaba. Y aquí en este episodio que vemos, ya el Señor se les aparece y les hace ver, les dice que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. El Señor iba a restaurar a través de su muerte y resurrección aquel poder, aquella gloria que Él había tenido desde el principio con su Padre en los cielos. Bendito es el Señor. Entonces Él es el Señor que ya tenía ese poder y esa potestad, que un día aquí en la tierra nuestros primeros padres, Adán y Eva, le habían entregado ese señorío que Dios le había dado a ellos, a la serpiente, a Satanás. Pero aquí vemos a nuestro amado Señor Jesucristo, el Mesías prometido, que ya había cumplido aquella misión con la cual Él había venido a la tierra. Gloria a Dios. Para rescatar nuevamente para nosotros, porque Él siempre ha sido el unigénito de Dios. Él siempre ha tenido todo el poder y toda la gloria. Pero aquí lo rescató nuevamente, bendito Dios. Y todas aquellas sentencias de maldición que Dios había pronunciado, podemos decir que habían quedado anuladas en la cruz de Cristo, cuando Él murió por toda la humanidad. Bendito Dios. Aquellas sentencias de maldición que Dios había pronunciado en contra del ser humano, porque habían cometido aquella desobediencia, estaban apartados del Señor, como también todos nosotros nos hemos apartado. Cada uno andaba por su propio camino,
como una oveja descarriada, mas Dios, el Señor, cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Bendito Dios. Amén. Entonces ya el Señor prácticamente nos liberta, nos hace libres. Ya podemos a través de Él servirle al Señor. Dice que ya quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, donde la palabra de Dios es escrita y donde es un pacto, el nuevo pacto hecho a través de Jesucristo, el pacto con sangre hecho una vez para siempre. Entonces ya nos da su Espíritu Santo que nos permite vivir para Dios, porque antes en la ley era imposible. No estaba el Espíritu Santo en ellos, dentro de ellos, para ayudarles en sus debilidades. En la ley decía: haz esto y vivirás por ello. Mas ahora el Señor dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Él pagó el precio por nosotros. Estamos en la dispensación de la gracia, hermanos, y tenemos que ser cada día más conscientes de esta realidad y conscientes de este regalo tan maravilloso que el Señor nos ha entregado a cada uno, la salvación de nuestra alma. ¿Qué pagará el hombre por su salvación? No había nada rescatable en nosotros, en ningún ser humano. Bendito Dios, el Señor nos ha entregado el regalo por su gracia. Esa es la gracia de Dios, un regalo que nos ha entregado. Entonces debemos nosotros disfrutar de este regalo, no estar lamentándonos. Tenemos momentos de tristeza, de dificultad y de todo pasamos aquí en la vida. Pero siempre debe salir a flote lo más importante, que somos salvos. Lo más importante, que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo nuestro Señor. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Gloria a Dios. Y es bueno que lo recordemos, porque quiero también citar, antes de proseguir con esta palabra, luego lo que el Señor les dice que tienen que hacer. Quiero citar lo del Antiguo Testamento en la ley, algo que es un poco duro y difícil para nosotros y que podemos pensar, pero ¿será posible que Dios actuara de esa manera? Hermanos, recordemos en los tiempos antiguos, antes y después, ya cuando Dios le había entregado la ley a Moisés. La ley fue dada para el pueblo de Israel, el único pueblo que Dios había escogido desde el Antiguo Testamento. Él lo escogió porque le dio una promesa a Abraham. Y luego se la afirmó esta promesa a Isaac y a Jacob, de que de la descendencia de Abraham saldrían muchas naciones y saldrían reyes, y que de la descendencia de Abraham se levantaría aquella simiente que Dios prometió en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando ya había caído la humanidad en desgracia. Había caído. Entonces Dios le promete que de la simiente de la mujer nacería alguien, nacería uno que iba a pisar la cabeza a la serpiente, mas la serpiente le iba a herir en el calcañar. Gloria a Dios. Y esto fue esta redención que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando despojó a todos los principados y las potestades, y nos libró del temor y del poder de la muerte. Gloria a Dios. Dios en diferentes etapas de la vida, en tiempos muy, muy antiguos, muy remotos, porque nosotros hablamos, pero han pasado miles de años desde esa época, cuando Dios trataba de muchas maneras a través de los profetas, a través de la ley. Pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Vivimos en la época, en la mejor época, en que Dios trata con el ser humano a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Somos privilegiados. Por eso debemos gozarnos y alegrarnos cada día. Gloria a Dios, somos privilegiados.
El Señor no nos manda que hagamos tal o cual cosa para merecer su favor, bendito Dios. Él solo dice, creed en el Señor, creed en mi Hijo, creed en mí. Creed en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y cuando creemos en Él y confiamos en Él, Él es el que hace la obra en nosotros. Bendito Dios. Y en esa época, cuando Dios trataba con Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una nueva tierra que yo te voy a mostrar, lo apartó porque ellos vivían rodeados de personas y de naciones que no tenían conocimiento del Dios verdadero. Eran naciones paganas, estaban entregados totalmente a la idolatría de dioses falsos. Incluso a sus hijos, ellos los ofrecían en sacrificio. Bendito Dios, qué terrible. Coger a sus bebés y ofrecerlos en sacrificio allí a una estatua ardiendo, al dios Moloch y muchos falsos dioses que había. Y que el trasfondo de ese entonces se ha seguido transmitiendo a la humanidad de muchas maneras. Bendito Dios. Entonces, Dios le da esta promesa a Abraham y después entonces que Abraham le obedece y Abraham es el padre de la fe porque caminó con Dios, hizo todo lo que Dios le había instruido que hiciera. Gloria a Dios. Luego, ya en la época de Moisés, cuando Dios escoge a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, donde ellos duraron 400 años siendo esclavos. Pero la promesa de Dios, a pesar de que pasaba tanto tiempo, la promesa de Dios estaba ahí y era firme y era fiel. Dios escoge a su pueblo, lo saca de allí, de Egipto, al mando de Moisés. Y luego llega también el tiempo cuando Moisés fallece y Dios le dice a Josué, levántate porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo le dije a sus padres que le iba a dar. Gloria a Dios. Y era la tierra de Canaán, por donde Abraham había caminado hace mucho tiempo atrás. Él había caminado y había vivido en tiendas, había andado como forastero, porque ellos se dejaban guiar a donde Dios los guiaba. ¿Y qué sucede? Que ya estas naciones, ya Canaán estaba ocupado. Podemos ver ahí un problema, podemos decir, pero qué problema, qué dificultad tan enorme, de que Dios les dice que les va a dar la tierra prometida, pero están ocupadas por aquellas naciones, por aquellas personas. Eran personas igual que los israelitas, eran pueblos, eran naciones, gloria a Dios. Pero sucede que ellos estaban todos ciegos, eran idólatras terriblemente. Y voy a leer aquí en Deuteronomio capítulo 18, donde Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel de que no debían mezclarse ni copiar las costumbres de ellos, de las naciones vecinas que les rodeaban. En Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bendito es el Señor. Eran los tiempos de la ley. Y Dios estaba tratando de esta manera con el pueblo de Israel y con esas naciones que no quisieron nunca arrepentirse. Porque no podemos negar ni dudar de que muchas veces esas naciones tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de servirle al Dios de Israel. En el pueblo de Israel, Dios le puso como
aquel pueblo de reyes y sacerdotes, aquel pueblo que todas las naciones oían de que tenía un Dios que era todopoderoso, el Dios que le daba la victoria en cada batalla a ellos. Bendito Dios, pero estas naciones se aferraban más a sus falsos dioses, a sus ídolos, a sus abominaciones, como Egipto también, de donde fue sacado el pueblo de Israel. Eran dados a las abominaciones. Pero Dios les daba oportunidad de arrepentimiento, mas ellos no quisieron convertirse al Dios verdadero. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque suena terrible cuando Dios le dice a Josué que tenían que marchar y tenían que ejecutar a los habitantes de esas naciones. Pero este no es el Dios que ha dicho no matarás. En los 10 mandamientos, el 6º mandamiento dice no matarás. ¿Cómo es que Dios le dice que ellos ahora tenían que defenderse y tenían que aniquilar a su prójimo prácticamente? Bendito es el Señor. Porque estaban en los tiempos de la ley. Y para ellos entrar a poseer esa tierra prometida, esa tierra que era para ellos para siempre, que Dios se las regalaba, ellos tenían que defenderse. Pero ya Dios le había dado muchas oportunidades a las naciones y no se arrepintieron. Y su necio corazón se entenebreció, porque nos lo dice luego en el Nuevo Testamento. Y ellos eran tercos, se empecinaban más y más en su pecado. Ellos no querían nada, no querían saber nada del Dios de Israel. Miraban a Israel como su enemigo. Bendito es el Señor. Pero cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, Él dice, la lucha ahora no es contra carne y sangre. Bendito Dios. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El Señor no nos ha dejado una carga. Nos ha libertado de toda la carga que llevaba la ley. Amén. Y cuando el Señor dice no matarás, el original hebreo, la palabra que se traduce no matarás, quiere decir no vas a asesinar, no vas a quitarle la vida a nadie porque por venganza, ni porque te salga del corazón que vas a quitarle la vida a una persona. Pero en ese caso ellos no iban a cometer asesinato, sino que tenían que defenderse y entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y vemos un hermoso ejemplo, que es cuando ellos entraron a la ciudad de Jericó. Ahí hubo una creyente, era de los paganos, pero era Rahab la ramera. Ella y toda su casa fueron librados del exterminio, porque ella le dijo, yo sé que Dios le ha entregado a ustedes todas las naciones de alrededor. O sea, ella creyó en el Dios verdadero, porque el Señor siempre ha estado buscando un corazón que tenga fe, un corazón que quiera aceptarle. Bendito es el Señor. Hoy la gracia se ha sido derramada de una manera que es lo máximo. Bendito Dios. En nuestro Señor Jesucristo es lo máximo. Gloria a Dios. Ya el Señor lo ha entregado y lo ha dado todo. Pero siempre, en todas las épocas y las dispensaciones, Dios ha estado buscando corazones dispuestos que le crean a Él y que quieran tener una relación personal con Dios. Aleluya. Entonces, Rahab y toda su familia fueron librados y se fueron a vivir con el pueblo de Israel. Bendito Dios. ¿Qué nos da a entender entonces? ¿Era la voluntad de Dios que las personas fueran exterminadas de esa manera? No era la voluntad de Dios, pero fue un método que Dios permitió. Gloria a Dios. Y aclarando nuevamente, esto sucedió en la dispensación de la ley. Porque ahora el Señor dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo que el que mira con desprecio a su prójimo, a su hermano, ya es como si fuera un asesinato. Gloria a Dios. Esta es la gracia ahora.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos pone el Señor una medida muy alta, pero que no es imposible de lograrla. No es imposible de alcanzarlo. El que mira con desprecio a su hermano, dice el Señor, ya es culpable de juicio. Porque todo ser humano tiene la imagen misma de Dios. Bendito es el Señor. La vida de todo ser humano tiene un valor incalculable. Gloria a Jesús. Y si bien Dios allí en la ley, en esta parte donde hemos leído, Dios usó a su pueblo para ejecutar su sentencia de juicio sobre las naciones. Bendito es el Señor, porque esto lo hizo el Señor. A través de su propio pueblo ejecutó juicio a las naciones. Pero porque Dios en su infinita sabiduría, que nosotros no comprendemos, Él sabía que ellos no se iban a arrepentir. Bendito Dios, y que tenían la tierra contaminada. Como también cuando Dios exterminó en el diluvio a la raza humana. ¿Qué decía el Señor? Me pesa en mi corazón haber creado al ser humano, porque los designios de su corazón son solamente el mal y la violencia. Gloria a Dios. Dios quiere un pueblo que pueda hablar y expresar las virtudes de Jesucristo, su Hijo amado. Mas no se correspondía al comportamiento de aquellas generaciones con lo que Dios realmente anhela. Que el hombre tenga una comunión personal con Él, que el hombre se deje guiar por Él, que pueda el Señor mostrar su bondad, su amor, su carácter, sus características a través del ser humano. Él no nos creó para que nos desviemos y hagamos lo contrario de lo que es su corazón. Bendito Dios. Por eso en nosotros el Señor pone un nuevo corazón. Bendito Dios. Él pone un nuevo corazón que pueda sentir como Él siente, que pueda estar lleno de amor y de misericordia hacia los demás, sin distinción de raza ni de nacionalidad, sin distinción de una situación económica, lo cual sabemos que aquí en la tierra todo eso se da. Mas los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tiene que tener una mentalidad nueva de saber que en Dios no hay acepción de personas. Gloria a Dios. Que para Él todos somos importantes. Aleluya. Y vemos aquí la gran diferencia. Ya en el nuevo pacto, donde hemos leído en Mateo capítulo 28, en cada uno de los evangelios, lo que se llama la gran comisión, donde el Señor dice, ahora vayan a todas las naciones, aleluya, anunciando el mensaje de salvación, el mensaje de vida, anunciando que solo en Cristo hay salvación. Que Dios tenga misericordia de cada ser humano que todavía no quiere abrir su corazón para entender que ya Dios lo ha dado todo. Que lo que está sucediendo, las cosas malas que suceden en la vida y en este mundo, no es porque Dios quiere que sucedan. Es porque el ser humano anda en sus propios pecados, anda desviado de la gracia de Dios, anda viviendo de espaldas a Dios. Pero aún así el Señor dice, yo hago salir mi sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Sabemos, ¿verdad?, el contexto de ser bueno y de ser justo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que es de fe ya ha sido justificado. Bendito es el Señor. Ya el Señor nos ha dado una fe verdadera para que podamos amarle y servirle. Y cada día afirmarnos más y creerle más a Dios, creerle más al Señor. Bendito es el Señor. Y ya ellos entraron a poseer aquella tierra prometida. Bendito Dios. Pero también
cabe destacar que desde que el pueblo había salido de Egipto, iban muchos extranjeros con ellos. Y Dios también les dio leyes acerca de los extranjeros, de que los tenían que tratar igual que a ellos mismos. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, que en aquella dispensación ejecutaba su juicio sobre el pecado con severidad. Pero ese mismo Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado todo el amor que necesitamos en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso el Señor ahora ya no nos juzga, sino que cuando le aceptamos de todo corazón, ese día el Señor permite que podamos ponernos a cuenta y podamos acceder a la gracia de Dios. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y si hijos, también herederos. Somos herederos del reino de los cielos que nuestro Señor Jesucristo conquistó con su muerte y resurrección. Ya con la muerte de Jesucristo, el Señor ejecutó todo el pecado de la humanidad. Mas es necesario que cada uno personalmente sea consciente de esto y le reciba en su corazón. Gloria a Dios. Y el Señor les dijo, vayan por todo el mundo, vayan a todas las naciones, prediquen a toda persona, a toda criatura. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Aquel discipulado que tuvieron los apóstoles, toda aquella enseñanza que el Señor les había dado a ellos y que ellos tenían que seguir transmitiendo a los demás y que hasta hoy ha llegado hasta nosotros. Y seguirá llegando porque es la palabra de Dios para nosotros. Son las instrucciones que Dios ha dejado, su enseñanza, para ponerla en práctica. Gloria a Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros, hermano, todos los días de nuestra vida. En tu día más difícil, en tu día donde las cosas te están saliendo todas mal, ahí está el Señor contigo, bendito Dios. En el día de más alegría, de más gozo, en el día en que dices, por fin, Señor, me contestaste esta petición, qué maravilloso eres, aleluya. Ahí está el Señor. Y en cada circunstancia y en cada momento de nuestra vida, Él está con nosotros. Porque le pertenecemos, somos sus hijos. Somos ya real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Sintámonos privilegiados y vivamos en ese gozo, en esa paz, en ese amor de la presencia de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Renunciemos a la queja y vamos a darle más acción de gracias y alabanzas al Dios que nos ha salvado. La salvación no es cualquier cosa, es lo más importante, es el regalo más importante y más grande que Dios nos ha entregado. Aleluya. Y es un regalo que Él dice que nadie ni nada nos podrá arrebatar, porque los que son de Dios están en su mano y nadie los va a arrebatar de su mano. Gloria a Dios. Así que el Señor siempre nos va a estar guiando y siempre nos va a estar enderezando, aleluya. Y aunque queramos nosotros apartarnos de Él, Él nos vuelve a traer. Bendito Jesús. Y sentimos, realmente vemos que el Señor es real, porque sentimos su cuidado, su amor, su protección para nosotros y para toda nuestra familia y para toda la humanidad. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con esta gran comisión, que el mensaje principal que haya en cada hijo de Dios sea el mensaje de la vida, el mensaje de salvación para aquellos que aún no conocen a Cristo.
que este sea el mensaje principal. Bendito es el Señor. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. Él quiere que anunciemos sus virtudes, no las nuestras, no las de un pastor, no las de una iglesia en particular. Él quiere que hablemos de las virtudes de Él, de su personalidad, que cuando alguien te cuenta sus problemas, tú valientemente, sin sentir miedo, ni vergüenza, ni temor, puedas hablarle y decirle que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay salida. Porque tú lo experimentas en tu propia vida, de que en Él hay provisión. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. El Señor es galardonador de todos los que le buscan. Vamos a buscarle más entonces. Aleluya. Vamos a acercarnos más al Señor. No dejemos que el sistema de este mundo y la vida natural que a veces nos envuelve tanto, no dejemos que nos quite esa oportunidad de poder escudriñar la palabra y estudiarla. Porque a través de la palabra el Señor se nos revela. Nosotros hemos sido llamados por el Señor para que podamos escudriñar su palabra, para que podamos clamar a Él, bendito Dios, y ver su misericordia, ver sus bondades. Alabado sea el Señor. Así que en el Señor solo hay beneficio y hay bendición, pero nosotros debemos también buscar su rostro, no alejarnos del Señor, ser activos para Dios. Ahí en el silencio donde nadie nos puede ver, no tenemos que decirle a nadie que buscamos el rostro del Señor. El Señor sabe la relación que cada uno tenemos con Él. Pero es bueno que reforcemos esa relación personal con el Señor. Es bueno que lo hagamos. Y que pensemos también en los demás que necesitan una palabra de salvación de parte de nosotros. Porque el Señor quiere que seamos instrumentos en sus manos para llevar la salvación, para llevar esa palabra que muchos necesitan escuchar. Y muchos están necesitados. La mies está preparada. Bendito es el Señor. Y el Señor necesita obreros dispuestos, no como una carga que Él nos impone. El Señor no nos impone una carga. Él quiere que lo hagamos voluntariamente, que ese sentir forme parte de nuestro corazón. Sentir carga por las almas, sentir misericordia de aquellos que no conocen a Cristo todavía. Porque el Señor dice que su ira está sobre aquellos que no quieren aceptar a su Hijo Jesucristo. La ira de Dios está sobre ellos, aunque le vemos a muchas personas que viven una vida aparentemente tranquila, una vida realizada, pero por dentro sus almas claman por el conocimiento de Dios. Bendito Jesús. Y no nos carguemos, hermanos, porque el Señor puede poner las oportunidades. Él pone las oportunidades. Y Él pone cada circunstancia en que nosotros tenemos que discernir cuándo hablar del Señor. Cuándo podemos hablarle, predicarle a alguien la palabra de Dios. Bendito Jesús. No tenemos que atosigar a nadie ni pensar que le vamos a convencer nosotros. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros, el Señor dice, ustedes son embajadores del reino de Dios. Ustedes están encargados del ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Así que personalmente cada uno debemos discernir de qué manera Dios quiere que nosotros nos dejemos usar para llevar su palabra, para llevar el evangelio de salvación a esta humanidad que tanto necesita de Dios. Amén. Y si cuando hablamos somos rechazados, no importa, hay que seguir hacia adelante y sentir misericordia por las personas que rechazan a Cristo. Porque el Señor dice, cuando lo rechacen a ustedes, no es a ustedes, sino a mí.
Bendito Dios. Que el Señor nos ayude y ponga en nuestros corazones ese sentir, ese anhelo, esa carga por las almas. Porque deberíamos de clamar más y de sentir más misericordia por la humanidad que se pierde. Porque la gracia ha sido derramada para todos, para todas las naciones. Por eso este evangelio del reino es predicado en todas las naciones del mundo, porque todos deben ser notificados. Nadie nunca tendrá excusa, ningún ser humano. En la multiforme gracia de Dios, Dios le ha dado a cada ser humano la oportunidad de que le pueda aceptar, de que pueda reconciliarse con Él, pero la decisión es personal. Bendito Dios. La decisión es de cada uno. Ahora nosotros también tenemos una promesa única y maravillosa. Que el Señor nos ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. ¿Cómo o cuándo Él lo va a hacer? No lo sabemos, pero lo hace. Aleluya, la gloria es del Señor. Él lo hace, bendito es el Señor. Y me gozo y me alegro. Y digo brevemente que cuando el Señor me rescató, hace ya mucho tiempo, hará unos 20 años más o menos, aunque luego me aparté, y estuve alrededor de unos 10 años que no me congregaba, no oraba igual, nada. Vivía una vida como sabiendo que Dios me amaba y que algún día Él me iba a rescatar de nuevo. Pero yo misma no estaba conforme conmigo porque sabía que no estaba viviendo una vida cristiana como Dios quería. Pero luego me enteré a través de las enseñanzas y del discipulado que el Señor, aunque nosotros le dejemos, Él nunca nos deja. Gloria a Dios, qué lindo, qué maravilloso. Él no nos deja nunca, gloria a Dios. Y en ese tiempo que yo me sentía casi como la condenación, la culpabilidad, pero no sabía cómo retornar a los caminos del Señor. Bendito Dios. Y sé que muchos de ustedes y muchos pueblos de Dios también a veces pasamos por esta experiencia de apartarnos un tiempo por lo que fuera, y luego el Señor nos vuelve a traer porque Él nos ha sellado ya con su Espíritu Santo. Somos propiedad privada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me gozo también y me alegro porque recientemente el Señor ha rescatado a una hermana de mi familia y estamos todos sorprendidos. Han pasado ya muchos años, ¿verdad? Pero el clamor tuyo nunca se va a quedar, nunca va a caer en tierra. El clamor nuestro sube delante de Dios por nuestra familia, por nuestros seres queridos y por toda la humanidad. Bendito Dios. Y para mí ha sido una sorpresa y solo he podido decir: Señor, tú eres fiel, tú eres maravilloso, porque has rescatado a mi hermana y el Señor la está transformando de una manera que estamos todos sorprendidos. No es la persona que antes era, no piensa igual, ya ahora está llena de amor y de misericordia. Y el Señor ha estado obrando reconciliación en mi familia. También ha rescatado a mi madre y mi hermana también, que mi hermana no la trataba muy bien, que digamos, ya ahora hoy en día la honra a su madre. Ha reconocido, le ha pedido perdón. Y ahí seguimos clamando por todos los que faltan. Y sigue clamando, hermano, hermana, sigue clamando que el Señor va a rescatar a toda tu familia. El Señor es fiel y es maravilloso. Por eso le amamos, Señor. Y vamos a orar en este momento. Vamos cada uno a pedirle, hazle esa petición que tú tienes en tu corazón, ese anhelo que tienes en tu corazón. Pídele ahora al Señor, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu regalo maravilloso, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor amado. Gracias, Señor, porque eres tú el que liberta, el que rescata, Señor, el que dispone nuestros corazones, Señor, para servirte y amarte, para andar en tus caminos, para querer conocerte, Señor. Hoy queremos pedirte, Padre amado,
que tengas misericordia, Señor, de nosotros, Padre. Cuando no reconocemos, Señor, o por alguna otra razón se nos olvida que tú nos has dado un regalo tan grande, Señor, el regalo más grande que es la salvación de nuestra alma, Señor, el ser llamados tus hijos, el ser hechos tus hijos, Señor, es lo más importante, lo más hermoso, y queremos, Señor, atesorar, cuidar, como dice tu palabra, Señor. Quita de nuestro corazón todo menosprecio, Señor, por nuestra salvación, por servirte a ti, Padre Santo. Tenemos altibajos como humanos que somos, Señor, pero también tú, Señor, nos llenas de tu gozo, de tu paz, nos hace conscientes, Señor, de que lo que tú nos has dado, tu presencia, tu Espíritu Santo morando en nosotros, es algo que no tiene precio, Señor. Y no queremos, Padre amado, mirar para otro lado, queremos mirarte a ti, Señor. Queremos gozarnos cada día contigo por esta salvación única, grande y maravillosa que tú has puesto, Señor, en nuestras manos. Padre amado, hoy alzamos un clamor por España, hoy alzamos un clamor por todas las naciones del mundo, por toda nuestra familia que aún no te ha recibido, que aún no te conocen, Señor. Oh Padre, extiende tu mano de misericordia sobre ellos, Señor. Salva las almas, Señor. Liberta a la juventud que está cautiva, Señor. Liberta, Señor, a los hombres, a las mujeres, a los niños que no te conocen, Señor. Muéstrate, revélate en sus corazones, Padre amado. Ten compasión de aquellas vidas, Señor, que una y otra vez te han rechazado y han dicho todavía no estoy listo, lo dejaré para después, para luego. Oh Señor, ten misericordia de ellos, Padre amado. Extiende, Señor, tu salvación hoy, Padre Santo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Rompe las ligaduras, Señor, de pecado y de maldad, Padre. Rompe las ligaduras, Señor, de impedimento en los corazones, Padre. Oh Dios Todopoderoso, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de justicia. Tú has ejecutado tu justicia en tu Hijo Jesucristo. Por Él somos justificados, Señor. Salva, oh Dios amado, salva las almas, Señor. Liberta y rescata, Señor. Que sean, Señor, tus discípulos para servirte y amarte y aprender de ti, Señor. Y seguir extendiendo el reino de Dios con tus enseñanzas, Señor. Solo tú eres Dios. Gracias por la dispensación de la gracia. Gracias por este tiempo maravilloso que vivimos, Señor. A pesar de todo lo que vemos, Señor, estamos en la gracia. Bendito Dios Todopoderoso, porque el cumplimiento, Señor, está en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, gracias. Gracias por tu regalo, Señor. Bendice cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Entonces, Josué, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido hoy. Entendemos, Padre, que siempre has estado ahí, que aún, Señor, en nuestro momento de debilidad, en cuando nuestra fe faltó, Señor, ahí estabas tú, Padre. Gracias porque tu amor, Señor, es el único que permanece, Señor, el único que se mantiene aún en la adversidad, aún, Señor, en las dificultades. Hoy te pido, Padre, que nos permitas ser un pueblo agradecido, Señor, unos hijos que reconocen tu grandeza, tu provisión, tu soberanía en nuestras vidas. Sabemos que lo que recibimos, Señor, viene de tu mano. Eres el soberano Dios que tiene cada día nuestras mesas, Señor. Y eres también el Dios de amor que restaura nuestra salud, que nos levanta, que sana, Señor, los dolores de nuestro corazón, las heridas de nuestra alma, nuestros miedos, cada carencia, Señor, que tenemos, todo, Señor. De todo tú estás, Señor, al tanto, de todos tú, Señor, obras, Señor, y estás tratando con nuestras vidas. Te pido, Padre, que hoy nos permitas traer una ofrenda delante de ti,
sea, Señor, grata, que sea con olor fragante, que no lo hagamos, Señor, por necesidad, Señor, ni por vanagloria, sino, Señor, que lo hagamos porque queremos honrarte, Padre, como la hija que ahora honra a su madre, Señor. Así queremos honrarte a ti como nuestro Padre, como nuestro Dios, como el Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias por nuestros trabajos, por también el don de administración que estás dando, Señor, a tu pueblo. Y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, reprimiendo la mano del devorador de nuestras vidas, aquello que quiere llenarnos, Señor, de miedo, de desesperanza, Padre. Repréndelo, Dios, y recibe nuestras ofrendas con olor grato en el nombre de Jesús. Amén.
cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. ¡Vamos! Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. A su nombre, ¿quién vive? Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. ¡Vamos todos! Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. A su nombre, ¿quién vive? Gracias, Señor. Padre, permíteme bendecir a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Que tu gracia sea derramada, Señor, sobreabundantemente, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor. Tu provisión, Señor, tu poder, tu gloria, Señor. Que tu presencia vaya, Señor, donde quiera que cada uno de nosotros vayamos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Por la provisión con la que nos provees, Señor. Y gracias, Padre, por darnos tu palabra, Señor. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.